doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Eh, Como hablé con sus compañeros con el que tuvimos el caso clínico temprano, la clase de hoy va a ser corta, porque básicamente al ser máquina de anestesia, lo ideal es pues estar frente a la máquina, ¿no? Y es como que yo les quiero explicar cómo es una cirugía de Whipple, no una apendicitis, no así de boca, nomás imagínense esto, lo otro, a que ustedes vean, ¿no? Estén ahí dentro de quirófano, ¿no? Entonces, tengo un video que estaba buscando porque el problema es de que la mayoría de videos que hay en YouTube son máquinas antiguas, ¿no? Que ustedes de repente, si se animan a ser anestesiólogos o cuando sean cirujanos y vean a la máquina de anestesia, pues ya no van a existir, ¿no? Hay algunas clínicas que tienen todavía unas reliquias, ¿no? Que las fotos están en blanco y negro en los libros, pero que todavía hay en unas clínicas acá en Chiclayo, ¿no? Entonces, pero pues son de adorno básicamente, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes comprendan y aprendan de las máquinas que hay en los hospitales actualmente, ¿no? Regional, Almanzor, Belén, las Mercedes, ¿no? Las máquinas antiguas son bastante, en sí son más simples que las de ahora, ¿no? No tenían tantos sistemas. La ventaja de ahora es de que se ha dado paso a todo lo que es computarizado, por lo tanto, cualquier error manual o humano que había antes, gracias a estas máquinas, pues se ha superado, ¿no? Cualquier error que haya o sobrepaso, alguna presión que podamos ocasionar un barotrauma en el paciente, con estas máquinas, pues nos va a avisar, ¿no? El característico pitido, ¿no? Pitito que hay, ¿no? Es por eso que el cirujano siempre dice, ¿no? O sea, mientras no suene un pito, mientras el anestesiólogo esté sentado tranquilo, todo bien, ¿no? Una vez que escucho el pito, o veo que el anestesiólogo se para, empieza a ir de un lado para otro, rompe ampollas, es que algo pasa, ¿no? Y cuando algo pasa pues suele ser un poco serio, ¿no? Entonces, quisiera empezar mostrándoles un video, ¿no? Sobre el funcionamiento y la preparación de la máquina de anestesia y para una cirugía general. ¿Cómo va a ser la preparación? Y luego ya entramos a explicar superficialmente, ¿no? Los diferentes componentes de la máquina de anestesia. Si me permiten, voy a compartir pantalla, doctores. ¿Me avisan si ven en el YouTube? Sí, doctor, sí se ve. Correcto. Debemos seguir unas pautas, pasos específicos para no olvidarnos nada fundamental. Hay varias siglas o varias técnicas, nosotros utilizamos más el A, B, C, D y E para no olvidarnos nada importante. Existen otras también que podemos utilizar. El A se refiere a toda la parte de aspiración, sistema de aspiración. B, todo lo concerniente a la vía de aire, tanto el plan inicial como el de rescate de la vía de aire. Cuando vamos a hablar del C, es el carro de anestesia o máquina de anestesia propiamente dicha, tanto el sistema ventilatorio como los monitores y también un circuito de rescate de la ventilación cuando falla el carro y una fuente de oxígeno alternativa. Dentro de la D están todos los fármacos y drogas que vamos a utilizar en el procedimiento o que podemos utilizar en el procedimiento, cebado de los suelos a utilizar y también contar con un acceso venoso o chequear si el paciente ya tiene. Y en especiales o específicos es monitores y equipos específicos para ese procedimiento. Otros monitores, otro material especial. En la sala, preparándola para el procedimiento, debemos comenzar con la A de aspiración. Corroboramos que está correctamente conectada al sistema de aspiración central o un sistema accesorio de ventilación, de tipo pino-quieto. Corroboramos que tenga una sonda colocada, de acuerdo al paciente, es el paciente adulto pediátrico, y corroboramos que tenga una fuerza suficiente. Eso lo realizamos antes de seguir con la secuencia de control. Eh, esta es importante el aspirador, la aspiración. Los grupos que han conmigo han visto cuando les puse un video de un fracaso en intubación, ¿no? Cuando el anestesiólogo hace la laringoscopía y refiere que no ve las cuerdas vocales, el epiglottis, ¿no? Es un Corman 4. Y además refiere que hay muchas secreciones.
¿no? Entonces, eso suele suceder también, ¿no? Una forma de evitar las secreciones abundantes es atropinizar al paciente previamente, ¿no? Eso seca las secreciones. Pero eso era una escuela antigua, ¿no? Actualmente ya está, no es práctica común colocar atropina en pacientes para una intubación antes, ¿no? De esta. También que se acostumbraba antes a tropinizar a los pacientes pediátricos, ¿no? Porque se decía pues que la laringoscopía, las drogas hipnóticas que colocábamos podrían provocar en los pacientes pediátricos un reflejo vagal, ¿no? Entonces de esa manera uno se protegía de este reflejo, ¿no? Actualmente está en desuso, ¿no? Pero siempre tenemos que tener, independientemente de la técnica anestésica optada, ¿no? O sea anestesia regional, sea anestesia general, sea un bloqueo plexial, nuestro equipo de intubación, ¿no? ¿Por qué? Porque tranquilamente una anestesia raquídea se puede convertir en una anestesia general rápidamente, una peridural también. Un paciente que está con un bloqueo plexial puede tener una intoxicación, ¿no? Por anestésico local que requiere intubación. Entonces, si es que no tenemos preparado atrás el equipo de vía aérea, pues en ese momento solicitarlo, pedirlo, puede traernos problemas, ¿no? Entonces, independientemente de la técnica que ustedes usen, siempre vamos a tener que tener nuestro laringoscopio, máscara facial y todos los dispositivos que puedan salvar la situación. Solo de vía de aire. Vamos a chequear los laringoscopios, utilizar las palas de diferentes tamaños o diferente tipo, corroborar que tenga una buena luz, adecuada pila, que sea firme, que no tenga falso contacto. Podemos corroborar que a veces las lámparas pueden estar mal colocadas, eso tenemos que chequearlas antes de empezar. Y si no, cambiarlos y asegurarnos que tengamos una buena laringoscopio funcionando. Vayamos a contener ya las sondas preparadas que vamos a utilizar en adultos, 8 para el hombre, 7,5 la mujer, siempre teniendo tamaños más grandes o calibres más chicos. Y recordar que en los niños utilizamos una fórmula que es edad dividido 4 más 4 para calcular el diámetro también. Así, las máscaras faciales para ventilación o máscara de diferente tamaño y diferente tipo para que se adecue a la anatomía del paciente. Lo mismo con las cánulas de Mayo o de Edel. También contaremos con dispositivos para ayudar o asistir a la intubación, como puede ser una sonda de Eichmann, introductores para modificar la curvatura de las ondas, una pinza Magil que nos puede ayudar en el caso de la intubación nasal o para extraer piezas dentarias si accidentalmente o objetos extraños en vía aérea. Esta pinza que ven, la Magil, cuando hablo de intubación nasal, es por ejemplo en cirugía de cabeza y cuello, ¿no? El cirujano de cabeza y cuello a veces va a tener que trabajar dentro del cavidad oral y obviamente pues un tubo orotraqueal va a dificultar el trabajo, ¿no? Por lo tanto, hacemos una intubación a través de la nariz, con un disco o un tubo orotraqueal obviamente de menor tamaño, ¿no? Ya no de 7,5 o 8 que le correspondería al paciente, sino de repente 6, 5,5 para que pueda ingresar, ¿no? Por la fosa nasal y una vez de que vamos introduciendo y una vez de que vemos de que se asoma por la cavidad oral con el laringoscopio, es esta pinza Magui que tiene el doctor en la mano, guiamos el extremo distal del tubo orotraqueal hacia las cuerdas vocales, ¿no? Y de esta forma hacemos una intubación nasal y el cirujano de cabeza y cuello pues puede operar sin mayor complicación, ¿no? Al menos por nuestra parte. También es importante contar con un sistema de rescate de la ventilación de lo disponible, como los dispositivos supraglóticos. Aquí cuando se refiere a dispositivo supraglótico es una máscara laringia, ¿no? De rescate, dice, correcto, ¿no? Va a haber situaciones donde pues no va a ser posible la intubación del paciente, ¿no? Por más que hagamos las maniobras, por más que venga alguien experimentado. Entonces, ¿qué hacemos? No lo vamos a dejar ahí al paciente. Tenemos que ver una forma de salvar la situación hasta que pues el paciente pueda despertar, ¿no? Y tener una respiración espontánea. ¿Qué hacemos? Este dispositivo se introduce a ciegas, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer la laringoscopía, ¿no? Simplemente humedecemos con cloruro o un gel y introducimos por la boca o la cavidad oral a ciegas. De esta forma, como dice, es supraglótico. ¿Cuál es la desventaja? Que así como administra aire a los pulmones, también va a llegar aire al abdomen.
perdón, a la cavidad gástrica. Por lo tanto, va a haber un aumento de presión intragástrica, ¿no? Y si es un paciente de repente con estómago lleno o una cirugía abdominal, pues podría provocar un evento trágico, ¿no? Entonces tiene sus indicaciones también este tipo de dispositivos. Dentro de este ítem también ya agregamos algo para fijar la zona, que puede ser leuco o una cinta hilera, en lo preparado, y recordar también la protección ocular. Vamos a preparar el carro de anestesia. No debemos olvidarnos que si bien los sistemas tienen un sistema automático, tenemos que corroborarlo manualmente. Comprobar que esté encendido, que esté conectado, comprobar también las conexiones neumáticas, o sea, la entrada de oxígeno y de aire con adecuada presión. Corroboramos allí que esté conectado a la corriente. Esto es importante para no tener problemas. Y después vamos a empezar con el chequeo de las fugas. Para las fugas en el sistema manual, tenemos que incluir la pieza NI, la salida de los corrugados. Vamos a corroborar que esté la aula de APL esté cerrada, ya que vamos a pulsar el sistema, y pasarlo al sistema manual, en esa posición. Aquí ven una mano con una bolsa, ¿no? Entonces, va a haber situaciones, por ejemplo, donde se va la luz, ¿no? Y el generador del hospital a veces demora en activarse, ¿no? No es solo, no es automático, ¿no? O una falla, etcétera, propia de la máquina que ha pasado, entonces el paciente o la ventilación mecánica comienza a fallar. ¿Qué hago? Pues tengo que rescatar, ¿no? La situación. Automáticamente, de modo mecánico, que es la que está al otro extremo, paso a modo manual donde se ve la manito. Entonces, de esta forma, yo puedo darle ventilaciones a mi ritmo, que yo crea conveniente a mi paciente, mientras pues se resuelve el problema, ¿no? Que ocasionó de que fallara la ventilación mecánica. Esta APL que ven es una válvula que va a ir regulando el flujo o salida de aire, ¿no? Si es que está cerrada, como dijo, ¿no? En 70 va a haber una presión de salida mucho mayor. Y si está completamente abierta, va a haber la bolsa se va a colapsar, la bolsa verde que les voy a mostrar más adelante, y el paciente tendría que hacer todo el trabajo y esfuerzo respiratorio para poder hacer las ventilaciones espontáneas. Manual. Vemos que los flujímetros están a cero, que están cerrados, al igual que los vaporizadores, y vamos a presurizar el sistema con el flush. Recordar que este botón bypassea el sistema bajo presión y pasa a presión alta. Justo este botón es parte de la exposición, ¿no? Con la válvula APL que vieron más segundos antes, cerrada, presiono este botón y va a hacer que se llene esta bolsa. Esta bolsa verde que ven por el brazo del anestesiólogo va a hacer que se llene. Entonces me permite pues poder dar ventilaciones al paciente espontáneamente, con cuidado de no ser un barotrauma, ¿no? Acuérdense que por encima de 30 milímetros de mercurio, o centímetros de agua, perdón, puedo que genere un barotrauma. La ventaja con las máquinas nuevas es de que hay un sistema de respuesta y de protección. Toda presión que está por encima del 30 a 40 va a aguantarla. Es decir, por más que yo quiera apretar o darle más fuerza, de repente intencionalmente no me cae el paciente, va a aguantar y no va a permitir que superes esta presión. Las máquinas antiguas no tenían este sistema de protección, por lo tanto, había mucho más barotrauma en los pacientes. Este botón bypassea el sistema bajo presión y pasa a presión alta, presión de oxígeno directamente de las líneas. Vamos a llevarlo hasta una presión entre 30 y 40 centímetros de agua. En el manómetro de presión aquí lo vemos. Si empieza a descender, habla de que hay una fuga y podemos cuantificar la fuga aumentando lentamente los caudalímetros, los flujímetros, y ver hasta cuándo deja de perder, cuándo deja de caer la presión. Así saber si es una fuga importante que determinaría alguna corrección previa. Una vez que chequeamos que las fugas son mínimas, vamos a corroborar también las fugas en lo que puede haber en el circuito, los vaporizadores. Vamos a abrir uno de los vaporizadores, para que no caiga la presión en los manómetros. Probamos con cada uno de los vaporizadores. También en esta medida tenemos que corroborar que haya quedado cerrada los puertos de carga de los vaporizadores para evitar pérdidas de anestésicos inhalatorios. La válvula de APL la dejamos abierta para corroborar que libere la presión en el circuito ventilatorio. Ahora vamos a corroborar el sistema de ventilación automática. Vamos a pasar a la ventilación automática.
y podemos corroborar, además de que el ventilador levanta las presiones adecuadas, también vamos a corroborar que consigue ventilar, y eso también nos habla de que las válvulas inspiratorias y expiratorias están funcionando correctamente. Vamos a llenar la cosetina, la vuelta con el flush, y corroboramos que se genere un ciclo donde se infla y se desinfla la bolsa, hablando de que el sistema ventilatorio funciona correctamente y que las válvulas inspiratorias y expiratorias funcionan también correctamente. En este momento tenemos que setear los parámetros del ventilador de acuerdo al paciente. Esto es fundamental si asistimos pacientes adultos y pediátricos. Recordemos que este es el cuadro bastante simple de una ventilación controlada por volumen, ¿no? Los modos más simples que tenemos es ventilación controlada por volumen y ventilación controlada por presión. Veremos acá 600 el volumen corriente, ¿no? Para un adulto promedio básicamente es 400. Frecuencia respiratoria, lo que es inspiración, expiración, siempre va a ser 1, 2, ¿no? La presión máxima, 40, como le digo, o sea, no se puede sobrepasar esta presión, sino o generamos un barotrauma. Y la presión positiva al final de la expiración, normalmente la fisiológica es 5, ¿no? 5. Entonces, casi siempre que queremos hacer una intubación orotraqueal para una cirugía general, debemos poner una presión como mínimo de 5. Salvo que sea un paciente que venga de la UCI, que tenga un ARS, de repente, ahí sí podemos llevarnos hasta 8, 9, 10, ¿no? O pacientes con COVID, ¿no? Que han tenido que operarse, que han estado ya bajo ventilación mecánica, de repente hemos ido un poco más de PIB. No, pero en pacientes sin ninguna patología pulmonar, tenemos que dar anestesia general programando una presión positiva al final de expiración como mínimo de 5, simulando la fisiología que tenemos. tenemos que adecuar el volumen corriente y las presiones y las frecuencias de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Así que cuando conocemos el paciente ya dejamos seteados los parámetros que vamos a usar con el paciente y después eso se adecuarán a los monitores que encontraremos durante el intraoperatorio o gasometría que vayamos sacando, lo vamos a adecuar lo que realmente requiere el paciente. Es importante, ¿no? Antes de intubar al paciente, ya tenemos que haber programado el ventilador mecánico, ¿no? No esperar intubar al paciente para recién programarlo, ¿no? Ojo, que las máquinas de anestesia vienen programadas automáticamente para adultos, ¿no? Entonces, por más que le coloquemos corrugados, pediátricos o neonatales, la máquina va a tener ya su programación para adultos. Entonces, si es que nos confiamos o de repente nos olvidamos de programarlo para un paciente pediátrico neonato, definitivamente le podemos generar un barotrauma, ¿no? A pesar de las válvulas de protección que hay en la máquina, podemos aumentar el riesgo de un barotrauma en estos pacientitos. Los fijadores hayan quedado cerrados, que tengan nivel suficiente de agente para el procedimiento. En caso de que falte, tenemos que rellenarlos, corroborar que queden cerrados y, como decíamos, los portaaccesos cerrados. También tenemos que chequear que la calzodada, el absorbedor de CO2, no haya virado completamente. Tenemos que ver que esté lleno, que no esté flojo y que no se haya virado completamente. Aquí el doctor habla de la calzodada, ¿no? Es un dispositivo que se encuentra generalmente a este nivel de toda la máquina de anestesia, independientemente de su marca, que permite reabsorber el CO2 del paciente, ¿no? Cuando se refiere que no haya virado es de que la cal tiene como un colorante morado, ¿no? Que cuando ya sobrepasa el 60%, 70%, es que se requiere cambio de la calzodada, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, si es que no se cambia, va a terminar reinhalando el CO2. Y cuando habla de que no esté flojo, es que a veces los responsables, el personal técnico de cambiar y colocar la cal sodada, a veces colocan mal. Entonces, a la hora de hacer las pruebas, o de repente si es que uno no hace la prueba que vimos al comienzo del video, intubamos al paciente, vamos a tener fugas. Entonces no sabemos dónde es la fuga, no sabemos dónde es la fuga. Entonces, al final terminamos comprobando de que la fuga era porque la cal sodada estuvo mal conectada, ¿no? Es por eso la importancia de hacer lo que hizo el doctor, ¿no? Las pruebas antes de intubar al paciente, ¿no? Comprobar que no haya un sistema de fugas, porque ha pasado definitivamente, ¿no? Siempre se tiene que llegar media hora antes para comprobar que tu máquina de anestesia esté en óptimas condiciones. Una vez que terminamos de chequear el carro, tenemos que dejarlo ya pronto para iniciar el caso. Se recomienda ya dejar
la máscara que vamos a utilizar, dejar la válvula PL abierta, corroborar que esté en sistema manual para iniciar la ventilación manual. Iniciamos, aumentamos, dejamos el flujímetro abierto de oxígeno. Otra cosa importante es fijarse que no haya, que esté en esquema circular, esquema circulatorio ventilatorio, y no en esa entrada que es la entrada auxiliar para usar otro tipo de circuitos. Esto es un error frecuente. Cuando chequeamos el carro, debemos corroborar que haya Al final de la exposición que le voy a dar, justo se refiere a en esto, esquema ¿no? auxiliar para usar Hay otro. sistemas cerrados y sistemas abiertos, para brindar anestesia general o inhalatoria, ¿no? La parte naranja donde tiene el dedo el colega es un sistema abierto, ¿no? Vamos a ver ya los tipos de válvulas y de corroborados que hay para estos sistemas, pero lo normal y lo común, porque esto ya se está dejando de usar, este método abierto que les digo por la contaminación que hay y por el riesgo de cáncer, ¿no? Que ha habido, ¿no? En anestesiólogos, como les comenté en la clase pasada, ¿no? Otro tipo de circuitos. Esto es un error frecuente. Cuando chequeamos el carro, debemos corroborar que haya quedado en el circuito circular del carro de anestesia. La C, debemos contar con otro circuito ventilatorio, un circuito ventilatorio manual, tipo AMBU o americano, y una fuente de oxígeno también auxiliar en el caso de que haya problemas con el carro de anestesia, con el sistema ventilatorio o con la fuente de oxígeno central. Con la C, esta parte del carro de anestesia, los monitores que vamos a utilizar durante la cirugía. En toda cirugía debemos contar con un manguito de presión autoinsuflable, generalmente se setea a 5 minutos, se puede hacer con una frecuencia mayor si se requiere, adecuado tamaño para el paciente, esto debemos tenerlo presente. También vamos a contar con el electrocardiograma de 5 derivadas, con el sabor de CT o mayor si se requiere otro tipo de motorización. Siempre contar también con un saturómetro funcionando correctamente. En todo procedimiento contaremos también con un capnógrafo, en este caso también es un realizador de gases, que esté conectado también a la salida del pisaní. Y recordar tener termómetro, tanto para temperatura axilar como esofágica o rectal. Chequear las alarmas y setearlas para el paciente. Parte de drogas, fármacos a utilizar. Debemos cargar las drogas que vamos a utilizar durante el procedimiento, adecuadamente rotuladas. Tenemos algunos elementos para evitar los errores, disminuir los errores, temas de seguridad, como por ejemplo cargar los hipnóticos en jeringas de 20, cargar los relajantes musculares en jeringa de 5 y el resto de las drogas en jeringa de 10. De cualquier manera es fundamental tener adecuadamente rotuladas las drogas y diluidas actualmente. Utilizamos el sistema de etiquetado con colores español de Censar, que de contarlo con ellos genera mayor seguridad y disminuye las posibilidades de errores. Eso no tenemos nosotros, obviamente, el etiquetado, ¿no? Muchas veces olvidamos rotularlo, ¿no? Ya que usamos pues una jeringa por paciente, ¿no? Entonces acaba la inducción y pues desechamos las jeringas, pero a veces sobra droga, ¿no? Sobra medicamento, no usamos todo el medicamento y nos olvidamos de botar, de desechar la jeringa y lo dejamos ahí. Entonces, como es en jeringa de 10, donde usualmente cargamos el fentanilo, de repente el colega que llega en la tarde ve una jeringa de 10 con 3 centímetros de un líquido que no sabe qué es, pero que asume que es fentanilo. Entonces, en ese caso, autores loyales, si tú no sabes qué es, tú no has preparado o has cargado esa jeringa, ni menos sabe residente ni nadie, desecha la jeringa, ¿no? Desechan la jeringa, porque ha habido casos donde uno ha asumido que es atropina que preparamos en jeringa de un mililitro, de 3 centímetros, perdón, y ha terminado siendo otra droga, ¿no? Que hemos terminado complicando a nuestro paciente, ¿no? Entonces, si uno ve una jeringa llena o a la mitad con un contenido que no sabemos de qué es, se desecha. Este es protocolo, ¿no? Definitivamente protegernos, ¿no? Por otro lado, siempre, pues también para salvaguardar de repente a nuestro colega que llega, se rotula la jeringa, ¿no? Se rotula la jeringa, pero si es que no está rotulado, mejor desechar, ¿no? Idealmente todo esto, como le digo, es lo que hacemos todos los días con cada paciente, temprano, perdón, ¿no? Llegamos 7:15, 7:30, y hacemos toda esta comprobación, cargamos medicamentos, preparamos todo para anestesia general,
así sea anestesia regional, la que se va a administrar, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Comprobamos la máquina de anestesia, ¿no? Y eso lo hace residente, ¿no? Pero obviamente pues tenemos que conocer, ¿no? Y enseñarles previamente cómo se hace. También tenemos que preparar los sueros que vamos a utilizar, que tienen que estar adecuadamente cebados, estamos usando si es un macro o microgoteo, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Los procesos vasculares corresponden vasculares. Vamos a contar con todo lo necesario para tener una vía venosa periférica, si el paciente no cuenta con una, y si cuenta con una tenemos que corroborar que funcione correctamente. Dentro de la E, todo lo que sea extra y específico para ese procedimiento particular. Bien. Con respecto a este video, ¿alguna duda o una pregunta? Como le digo, independientemente de la técnica que se decida usar, así uno caiga espeso, tenemos que tener atrás nuestro laringoscopio, nuestro tubo orotraqueal, un número más, un número menos, y el número que asumimos que le va a corresponder al paciente, ¿no? ¿Por qué un número más, número menos? Porque a veces la anatomía del paciente puede modificar el número de tubo que le corresponde, ¿no? De repente hacemos la laringoscopía y vemos que tiene un tumor en cuerdas vocales del paciente que no había sido advertido, o sea, el paciente se iba a operar por otra cosa, y entonces, y ese tumor en cuerdas vocales nos estrecha la intubación, ¿no? El orificio. Entonces, tenemos que tener un tubo de menor diámetro para rescatar y salvar la situación, ¿no? Es así. Ponemos anestesia epidural, de repente nos vamos de largo, perforamos de una madre, y el volumen que habíamos cargado para infundirlo en el espacio peridural, lo colocamos en el espacio raquídeo. ¿Qué hacemos ahí? Una anestesia total, ¿no? El paciente va a caer, el paciente va a dejar de ventilar por unos minutos, entonces tenemos que tener cómo rescatar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, si es que no tenemos el equipo de vía aérea listo, pues nos puede llevar a complicaciones, ¿no? Entonces, siempre tener el equipo de vía aérea preparado, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla para pasar a la ponencia. Como les digo, el entender la anatomía de la máquina de anestesia, doctores, resulta indispensable, ¿no? Para tener un uso seguro de las mismas, ¿no? No es simplemente llegar, conectar el tubo al corrugado, al extremo distal del corrugado, machucar botones y programar el ventilador y se acabó, ¿no? Si es que falla nuestra máquina, tenemos por lo menos que saber cómo rescatar la situación, ¿no? Al menos lo básico, ¿no? Eso es importante. La mayoría de los sistemas de alarma actuales tienen tanta tecnología de que pues el error humano pues se ha visto casi abolido, ¿no? A diferencia de los errores anteriores, en las máquinas antiguas, ¿no? Como les digo, había mucho barotrauma que se ocasionaba, ¿no? Debido a sobrepasar las presiones límites, ¿no? Para la vía aérea. Entonces, justamente es la importancia de conocer el funcionamiento de la máquina de anestesia, ¿no? Como le digo, va a ser una clase corta, es un tema complejo, un poco pesado, ¿no? Es un tema de R1, pero me acuerdo que con mi co-R nos sorteamos y hasta nos peleamos para ver quién no exponía máquina de anestesia, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Como le digo, lo ideal hubiese sido, pues, estar frente a la máquina, ¿no? Y explicarles efectivamente cómo funciona y cómo se prepara, ¿no? Con el paciente. Nuevamente, ¿no? El principio básico de la máquina de anestesia es brindar, además de monitorización, anestesia general, ¿no? Para eso los pasos, ya saben, es una inducción, justamente, ¿no? De repente el paciente aquí lo están preoxigenando, se le preoxigena al paciente, de esta forma se desnitrogeniza, ¿no? Los alveolos, se permite que se sature con oxígeno, de esta forma nos va a dar un tiempo de 7 a 8 minutos en que el paciente puede estar en apnea y su saturación no va a bajar menos de 90.
¿no? Entonces, si mi intubación se complica, mi laringoscopía veo que es un Corman 4, entonces pues tengo minutos de ventaja en que puedo pedir ayuda, puedo solicitar unos dispositivos avanzados para intubación antes de que el paciente se pueda complicar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la desintrogenización? De repente aquí no, porque es por poco tiempo, ¿no? Acordémonos que la tensión superficial se mantiene, además del surfactante pulmonar, por el nitrógeno. ¿Qué pasa con la costumbre de indicar máscara de reservorio a 10 litros, 15 litros y dejar al paciente ahí por horas? Uno se va a dormir, se levanta al día siguiente, estamos desnitrogenizando y quitándole un componente importante a la tensión superficial, ¿no? Por lo tanto, el paciente podría hacernos unas atelectasias, ¿no? Entonces, con cuidado siempre, ¿no? Acordémonos de este punto. Entonces, uno siempre tiene que reírse de uno mismo, ¿no? Entonces, como les comenté hace un momento, ¿no? Cuando el anestesiólogo apaga la música, deja de checar el celular y se para, peligro, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces, mientras el cirujano vea que su anestesiólogo está tranquilo, de repente un poco distraído, no pasa nada. Uno ya sabe, uno ya conoce ya el pito de la máquina, ¿no? Uno ya más o menos sin necesidad de ver el monitor, ya sabe cuánto satura según el sonido que hace la máquina, ya sabemos más o menos la frecuencia cardíaca y todo eso, ¿no? Una vez que vemos cualquier variación en ese sonido, o de repente nos paramos, cargamos ampollas, rompemos ampollas, como le digo, es que algo está pasando con el paciente, ¿no? Puede haber de repente alguna manipulación brusca de parte del cirujano en que ocasiona un reflejo vagal y la frecuencia cardíaca que estaba en 70, 80 normalmente puede bajar a 40, incluso un poquito menos. Entonces es importante también estar atento, ¿no? Entonces pendiente del monitor y todo eso, ¿no? Es en comunicación constante con el cirujano. A veces el cirujano te avisa, ¿no? Por si acaso voy a manipular esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que uno esté atento, ¿no? Y pueda resolver el problema rápido. Los objetivos de esta ponencia: conocer los principales componentes de la máquina de anestesia, conocer los principios mecánicos del funcionamiento de esta máquina y describir la importancia del conocimiento de esta máquina y el funcionamiento. Entonces siempre controles de preguntas, ¿no? Un control de lectura. A ver, ¿cuál es el dispositivo más eficaz para el control de la vía aérea en un RCP? ¿Pueden hablar así libremente? ¿Se animan? Sin miedo. ¿Para todos listas? ¿El tubo, doctor? ¿Tubo cuál? ¿Nasofaringeo? ¿Endotraqueal? Endotraqueal. Correcto, ¿no? Ojo, eso no quiere decir de que tienes que intubarlo sí o sí en el curso de un RCP. Si es que no estás capacitado para intubar al paciente o no tienes un laringoscopio, pues le puede dar tranquilamente con lo que es máscara facial, con ambú, con lo que tengas, ¿no? Solamente se debe realizar la maniobra de intubación orotraqueal con un personal capacitado. Acordémonos de que eso va a interrumpir, ¿no? Las compresiones. Por lo tanto, pues el tiempo en que se tiene que realizar esta intubación debe ser mínimo para evitar la interrupción de las compresiones. ¿Qué permite, una vez que intubes al paciente o en sala de operaciones, por ejemplo, como ha habido casos de paro cardiorrespiratorio dentro de sala, ¿no? Que te permite hacer una buena guía, un buen seguimiento de cómo están haciendo las compresiones en el paciente, ¿no? Más allá de poder observar, de que hay alguien que observe las compresiones, si está bien, está mal, la velocidad va bien, está mal, es importante hacer un seguimiento tanto de la línea de capnografía como de la línea de presión arterial media, ¿no? De línea arterial. ¿De qué forma? Vemos acá. Mientras ocurre un paro dentro de sala, ¿no? Y estamos haciendo compresiones, mientras estas compresiones nos muestren una capnografía, o sea, compresiones de ventilaciones, ojo, ¿no? Compresiones de ventilaciones manuales, hacemos una capnografía y están por encima de, o hasta 20, la capnografía, entonces nos indica que estamos haciendo buenas ventilaciones, compresiones. Y también al igual lo que es la línea arterial, ¿no? La línea de presión arterial.
cuando canalizamos la arteria. Si está por encima de 80, también estamos haciendo buenas compresiones. Ojo, paciente que está conectado a ventilador mecánico, ya el RCP cambia, ya no es 32, ¿no? Ya no va a ser 32 porque se entiende que ya la vía aérea está asegurada del paciente. Ahí simplemente las ventilaciones que están por ejemplo, un paciente que hace un paro que está en ventilación mecánico, lo pasamos a manual, alguien se encarga de dar ventilaciones cada 5 o 6 segundos, independientemente de las compresiones. O sea, ya no va a haber 32, 32, ya no van a tener que sincronizarse, sino el que está encargado de vía aérea, cada 5 o 6 segundos va a hacer las ventilaciones y el que está encargado de compresiones va a hacerlo a la velocidad de 100 a 120, ¿no? Como está indicado. Ya no tienen que sincronizarse porque ya se aseguró la vía aérea. ¿Cómo veo de que mis compresiones están bien? Justamente siguiendo lo que es la línea arterial, ¿no? Y la capnografía. ¿Qué pasa si yo hago compresiones y veo de que estoy por debajo de 20? Estoy haciendo unas malas compresiones. Y este es un pronóstico ominoso. Un paciente en el curso de un RCP que por más que tratemos de mejorar las compresiones o se mejoran las compresiones, me tiene una capnografía por debajo de 10, es un pronóstico bastante ominoso y que el paciente pues va a fracasar en el intento de hacer un retorno de circulación espontánea. Pero ¿qué pasa? Estoy haciendo de repente compresiones, ¿no? Óptimas, 20, ¿no? De capnografía, de línea arterial, y mi paciente hace esto. De golpe sube a 40 la capnografía. Y este es un indicativo de que mi paciente ha tenido un retorno de la circulación espontánea. ¿Qué pasa si me ocurre de repente al minuto, ¿no? de mi ciclo de RCP? Al minuto, completo el ciclo, llego a 2 minutos, dejo de comprimir y veo el EKG. Veo el EKG. No es que de repente voy 30 segundos, 40 segundos de RCP, veo que mi paciente llega a 40, ¿no? De capnografía, en milímetro de mercurio, entonces ya dejo de comprimir. No, completo los 2 minutos, veo EKG, veo que mi paciente tiene efectivamente ritmo sinusal y yo asumo ya con seguridad prácticamente que ha tenido un retorno de la circulación espontánea, ¿no? Y paso a los cuidados postparo, ¿no? A ver acá. Varón de 45 años que presenta sobredosis de opioides. ¿Qué fármaco antagonista está indicado? ¿Cualquiera? Naloxona. Naloxona, ¿no? ¿Y el flumacenilo para qué sería? Benzodiazepinas. ¿El tantroleno? Fiebre maligna. Hipertermia maligna. ¿Qué término? ¿La lustigmina? ¿Recuerdan qué es? Un anticolinesterásico, ¿no? Justamente antagonista es para cuando uno quiere revertir los relajantes musculares, ¿no? Lustigmina, un anticolinesterásico. ¿Y acetilcisteína para qué es? Intoxicación de paracetamol. Paracetamol, ¿no? Muy bien. A ver acá. ¿Alguien que pueda leerlo? Por favor. A ver, anímense. Ya, doctor, yo lo leo. A ver. A ver, niño de 9 años bajo anestesia general con sevoflurano y en la inducción recibió suxametonio. Presenta en el intraoperatorio taquicardia sinusal, taquipnea, reducción inexplicable de la saturación de oxígeno, acidosis metabólica de temperatura de 40 grados sin causa aparente. ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía, intoxicación por fármacos, hipertermia maligna, anestesia superficial, septicemia. ¿Cuál crees que es? Hipertermia maligna. Hipertermia maligna, ¿no? Muy bien. A ver acá. ¿Qué factores alteran la fiabilidad del pulsoxímetro? ¿Cuál sería? La hiperfusión. Hipoperfusión, ¿no? Correcto, ¿no? Coma, pacientes ahí, muerte cerebral que saturan, ¿no? Hiperglicemia no tiene nada que ver, hipertensión tampoco, cianosis, de repente, pero justamente pues sí te va a detectar el pulsoxímetro el nivel de saturación, ¿no? Es la hipoperfusión ística, ¿no? En que sí va a alterar la fiabilidad del pulsoxímetro, definitivamente. Muy bien. Aquí es RCP, fármaco de elección en el RCP,
ya sea ritmo desfibrilable, no desfibrilable. ¿Cuál es? ¿Cuál? Doctora, adrenalina. Adrenalina, ¿no? Sea desfibrilable, no desfibrilable, adrenalina es el fármaco universal, ¿no? Muy bien. Aquí, la más temible complicación de la cirugía laparoscópica es, todo puede pasar, ¿ah? Sangrado, perforación de víscera hueca, embolismo gaseoso, enfisema subcutáneo, alcalosis, La pero ¿cuál perforación. sería embolismo gaseoso, ¿no? Embolismo gaseoso, ¿no? De repente, a la hora de introducir a través del ombligo la cámara y agregar el CO2, ¿no? Dentro del abdomen, el cirujano puede hacerlo dentro de un vaso sanguíneo, ¿no? Sea arteria, sea vena, y eso puede provocar, pues, un embolismo gaseoso, un evento trágico, ¿no? No he visto nunca, pero sí es la peor complicación que podría haber, ¿no? A ver, acá. En los pacientes obesos mórbidos sometidos a cirugía existe un mayor riesgo de hipoxemia e hipercapnia, debido a múltiples factores. ¿Cuál es el excepto? Sí, 36,6. A ver, ¿paciente obeso puede tener apnea obstructiva del sueño? Sí. ¿Menor distensibilidad pulmonar? También. ¿Menor volumen de reserva respiratoria? También. ¿Alteración del intercambio gaseoso? También. ¿Qué pasa con el diafragma, no? En los pacientes obesos, obviamente, todo se va a relajar y el contenido de vísceras abdominales más grasa intraabdominal, pues va hacia arriba, ¿no? Perdón, arriba. Entonces, aquí te pone descenso del diafragma. El descenso del diafragma se da en pacientes que no son obesos, en pacientes con un peso normal, en pacientes delgados, ¿no? El diafragma cae. En cambio, en un paciente con gran volumen abdominal, el diafragma va a ir hacia arriba. Por lo tanto, también. Entonces, el excepto sería esto, ¿no? Descenso del diafragma. Bien. Eh, Como le digo, es indispensable conocer, al menos superficialmente, ¿no? O como todo conductor, ¿no? Tienen que saber algo de mecánica, ¿no? Para salvaguardar situaciones, ¿no? No son de repente técnicos electricistas, técnicos mecánicos, pero tienen que saber algo de mecánica para poder también tener su licencia de conducir, ¿no? Entonces tienen que tener conocimiento para poder resolver algunos problemas menores. Igual también con la máquina de anestesia, ¿no? Es importante conocer el funcionamiento de nuestra máquina de anestesia. Eh, Como concepto, ¿no? El equipo para administrar anestesia ha tenido una gran evolución, ¿no? Desde lo que usó William Morton, ¿no? Con su éter, ¿no? Equipos sofisticados que prácticamente son ventiladores mecánicos acoplados a monitorización, ¿no? Estas máquinas de anestesia nos van a permitir, pues, a brindar anestesia inhalatoria, anestesia intravenosa total, pacientes en UCI también, o para manejar monitorización este, invasiva, ¿no? Además de lo que es saturación, frecuencia cardíaca, cronografía, frecuencia respiratoria, tenemos lo que es índice bispectral, ¿no? Básicamente que te mide la profundidad anestésica también, no sobrepasarnos, y también ocasionar iatrogenias, ¿no? Es importante estar familiarizados con el equipo de anestesia, ¿no? Obviamente cada quien conoce su máquina, ¿no? Por eso es un poquito, no complicado, pero un poquito como que tenemos que, si de repente tenemos nueva chamba, nuevo trabajo, o vamos a una clínica nueva donde no conocemos la máquina de anestesia, familiarizarnos antes, ¿no? No podemos tener al paciente ya en un cubito dorsal listo para intubación si es que es una máquina nueva que no conocemos su manejo, ¿no? Definitivamente no nos podemos arriesgar a eso o aventar, como se dice coloquialmente. La estación de anestesia debe estar concebida de manera que permita la administración manual en cualquier circunstancia de oxígeno. Como le digo, puede irse la luz, puede haber algún fallo en la máquina, se puede desprender el calíster, puede fallar cualquier cosa, puede fallar el ventilador mecánico, pero en la máquina de anestesia me puede permitir, o me tiene que permitir, como les enseñé en el video, o vieron en el video, pasar de modo
controlado a modo manual, y pues mientras se resuelve el problema que suscitó este inconveniente, puedo dar ventilación manual y resolver o salvaguardar la situación, ¿no? Ojo, antiguamente la anestesia era así, no había anestesia general, no había ventiladores mecánicos. Cuando el paciente tenía que operarse el cerebro o anestesia general, es el anestesiólogo que tenía que estar todo el rato, ya sea 2 horas, 3 horas, 4 horas, ventilando cada 5, cada 6 segundos y haciendo las veces de ventilador mecánico, ¿no? Lo que ustedes van a hacer de repente como de interno, ¿no? Van a tener que bolsear al paciente cuando no hay ventilación mecánica, ¿no? Hacen turnos ahí. Eso sí es fijo que lo van a hacer. Y obviamente, pues, permitir tanta ventilación espontánea y controlada en el paciente, o manual o mecánica, ¿no? Siempre tenemos que tener esa característica en la máquina de anestesia. Entonces, un desarrollo histórico, una cronología así rápida, ¿no? Humphrey Davy, básicamente, él probó lo que es con óxido nitroso, él sufría de migraña, ¿no? Entonces, él inhalando el óxido nitroso calmaba sus dolores. Y ya es en 1846 William Morton, ¿no? Con este dispositivo que ven, con una esponja soporífera embebida en éter, es que permite la extracción dental sin dolor, ¿no? Y ahí es donde nace la anestesia. Morton no fue anestesiólogo ni médico, ¿no? Fue odontólogo. En el 38 Cullen descubre el uso del xenón. No es un gas ideal, pero es bastante costoso y muy inflamable también, ¿no? Al igual que el ciclopropano. El ciclopropano también es un gas ideal, pero es demasiado inflamable. Había muchos accidentes, explosiones en sala. Por eso que ya quedaron en desuso este tipo de gases. Es más grandecito, ¿no? Acá está también video en Enter. Y aquí el paciente pegaba su rostro y hacía las inhalaciones. Y el paciente quedaba anestesiado, ¿no? Estas, como le digo, son dos máquinas muy distintas, como pueden ver, ¿no? La que ven acá a la izquierda de su pantalla, todavía hay en unas clínicas, entre comillas clínicas. Vemos acá la cal sodada, ¿no? El caníster, los corrugados. Esto supuestamente es el vaporizador, el monitor, ¿no? Todavía hay en algunas clínicas este tipo de máquinas. Como le digo, cuando me fui por primera vez a dar anestesia, me fui acompañado de un maestro, obviamente, ¿no? Entonces ya él me enseñó, no, se usa así, se usa así, pero esta máquina definitivamente no te permite dar anestesia general con seguridad, ¿no? No tiene lo que son lo que te protege de barotrauma, ¿no? Los sensores ni nada, ¿no? A diferencia de esta máquina, que como vemos, pues tiene tanto para monitorización invasiva, esto de acá es para lo que es ventilador mecánico. Aquí es para ver lo que es esos parámetros, ¿no? De capnografía. Y aquí es para ver también monitorización invasiva, pero cuando hay cirugía cardíaca, ¿no? Acá vemos lo que es el color amarillo para Seborrhea, vemos acá al fondo la concertina, acá vemos la bolsa, ¿no? Que es para dar ventilación manual. Una máquina bastante avanzada, ¿no? Bonita. Máquina de anestesia, ¿no? Como le digo, esta máquina es un aparato diseñado para proveer una mezcla de gases que permitan mantener al paciente en un estado anestésico que facilite la realización de un procedimiento, ya sea diagnóstico, terapéutico, en su mayoría quirúrgico, ¿no? Es parte integral de varios procedimientos anestésicos, ¿no? Como le digo, sea la anestesia que fuere, tenemos que tener detrás una máquina de anestesia, sea anestesia general, sea anestesia o bloqueo plexial, anestesia regional, tenemos que tener detrás, por ley, por norma, por convicción, una máquina de anestesia que me permita poder brindar anestesia general o una intubación para proteger al paciente de cualquier evento adverso, según la anestesia que yo decidí, definitivamente, ¿no? Vamos a ver acá las partes, ¿no? A grosso modo, el ventilador. Aquí uno puede programar los volúmenes, frecuencia respiratoria, volumen corriente, la presión positiva al final de la expiración, etcétera. El monitor, ¿no? Donde tenemos lo que es la presión arterial, saturación, presión arterial media, CO2, todos esos parámetros. El circuito del paciente, ¿no? Esto es lo que me va a permitir dar tanto ventilación manual como cambiarlo a ventilación controlada, ¿no? O sea, a ventilación mecánica.
el suministro de gas fresco, vemos acá, ¿no? El vaporizador, la cal soldada, que es el que va a atrapar el CO2 del paciente, ¿no? Y la estructura, ¿no? Básicamente de la máquina. Acá vemos dos máquinas distintas, ¿no? Una Primus y una Zeus, ¿no? Esta Zeus, yo la vi cuando roté en el Niño, ¿sí? Y en el Loaiza. Justo en Loaiza es una de las escuelas más grandes de TIVA, ¿no? De anestesia general intravenosa, total, ¿no? Entonces, esto de aquí te permite hacer una monitoración invasiva y no invasiva también de la profundidad anestésica a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo este índice bispectral, ¿no? De repente yo coloco mucha dosis de propofol y de remifentanilo y a mi paciente su actividad cerebral la bajo o la deprimo por debajo de 40. Entonces, por debajo de 40 ya la línea se vuelve casi isoeléctrica. Entonces, el despertar del paciente me va a ser dificultoso. Lo ideal cuando uno haga una monitorización de índice bispectral o BIS, ¿sí? Debe ser entre 40 y 60, óptimo. Si es que veo que mi paciente tiene un BIS de 58, 60, 62, en cualquier momento puede empezar uno a dolerle o puede despertar. Entonces yo tengo que profundizar a mi paciente nuevamente. Lo profundizo siempre entre 40 y 60. ¿Qué pasa si es que esa profundización me pasa un poco de la dosis y lo llevo a 38 o llevo a 41? Entonces tengo que esperar, no, ya no colocarle nada más, bajarle el halogenado o el Seborane para que mi paciente pues me permita o le permita aumentar un poco su actividad eléctrica del cerebro y se mantenga entre 40 y entre 60, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Si la cirugía ya está acabando, entonces ahí sí, yo dejo de administrar el halogenado, el Seborane, ¿no? O dejo de repente de administrarle bolos de propofol, de fentanilo, para que mi paciente comience a despertar, ¿no? 60, de repente sube a los minutos a 65, a 70, y de pronto empieza a despertar el paciente, que es lo que se quiere cuando culmina la cirugía, ¿no? Que apenas acaba la cirugía el paciente esté despertando, ¿no? Acá vemos, ¿no? El suministro de gas fresco, programación del ventilador mecánico, la monitorización del paciente y el circuito circular que me permite dar, como le digo, ventilación mecánica o ventilación manual, ¿no? Todo esto va hacia los pulmones del paciente. Cilindro de oxígeno. Generalmente en clínicas no tienen oxígeno empotrado, ¿no? Lo tienen en balones, lo tienen acá en balones, tanto el óxido nitroso, tanto el aire, tanto el oxígeno. En los hospitales sí tienen, como ven acá ya empotrado en la pared, el color verde, ¿no? Para el oxígeno, el color amarillo para el aire, el azul para el óxido nitroso y el gris que es para el CO2, ¿no? Como le digo, ahorita los dispositivos vienen cada vez que nos favorecen a evitar el error humano. Esto al centro que ven como un circulito, como para enchufe, es eh, diferente para cada color. ¿Qué pasa si yo me olvido, llego del sueño y quiero colocar el cordón o el conector de amarillo en el gris? No me va a permitir, ¿no? Solamente el amarillo conecta con el amarillo, el verde conecta con el verde, ¿no? Siempre se trata de disminuir el error humano. Sistema de administración de gases, ¿no? Es un sistema, tanto la máquina de anestesia va a tener dos tipos de sistemas, ¿no? De alta presión, que es el que sale directamente de acá, sale de aquí, ya sea del balón o de lo que está empotrado en la pared, y el de baja presión es el que le llega al paciente, ¿no? Esto gracias a lo que es las válvulas reguladoras, ¿no? Que de alta presión que sale del oxígeno empotrado permite que llegue al paciente con baja presión y evite pues los barotraumas, ¿no? Acá tenemos el sistema de administración de gas fresco, consta de los siguientes elementos: llegada de los gases, reductores, los manómetros, flujómetros, vaporizadores y salida de la mezcla de gas fresco, ¿no? Acuérdense que el Seborane, como mostré en la clase pasada, no es Seborane puro, llega mezclado con el gas propio de la máquina de anestesia, ¿no? Entonces son una mezcla de gases frescos. Vemos acá el sistema de alta presión, que es el que sale directamente de la pared,
aire, óxido nitroso, oxígeno, el sistema de dosificación, que es el que uno va regulando, ¿no? Previamente a la llegada del paciente, y esto es lo que va a llegar a nuestro paciente, ya por los distintos succionadores, por las distintas válvulas, que va a llegar en un sistema de baja presión y así permitir evitar el barotrauma. Hay máquinas en el Almanzora, hasta hace unos años no tenía el sistema de evacuación de gases, que permitía, que hacía que esto se reinhalara, ¿no? Entonces, actualmente ya tienen, ¿no?, un sistema de evacuación de gases. Esto evita la reabsorción, la reinhalación, no del paciente, sino del anestesiólogo. Como le dije, el paciente no se va a operar 20, 30 veces y va a ser cáncer hepático, cáncer al hígado por eso. ¿Quién es el que está expuesto repetidamente, en repetidas veces, 5 o 6 cirugías al día por 30, 35, 40 años? El anestesiólogo, ¿no? Entonces, en máquinas antiguas no tenía este sistema de evacuación de gases, por lo tanto, escapaba y cerca al área donde estaba el anestesiólogo. Por lo tanto, él reinhalaba todo esto, el sistema de gases, sobre todo el alotano, que le digo, ¿no? El alotano, por lo tanto, pues tendían a hacer o había tendencia a que hagan cáncer hepático, ¿no? Acá vemos una imagen, ¿no?, que básicamente va a ser lo que son los reguladores de presión. Este es un dispositivo que me va a regular la presión por debajo de 30 PSI, ¿no?, que es justamente un valor que te va a determinar o diferenciar entre alta presión y baja presión, ¿no? Por debajo de 30, baja presión; por encima de 30, alta presión, ¿no? Este es un dispositivo, una válvula de regulación, ¿no?, antes de que llegue el paciente. Igual acá vemos cómo funciona, ¿no? Alta presión, vemos cómo va empujando la goma, y baja presión, ¿no? Justamente es esta válvula que les muestro, ¿no? Estos son dispositivos que evitan el barotrauma en los pacientes, ¿no? Flujómetros y mezcladores. Como le digo, entregan un flujo comprendido entre 0.25 y 30 litros por minuto. Permite una entrega, o te permite la mezcla entre oxígeno, óxido nitroso o oxígeno más aire. Lo normal actualmente es oxígeno y aire. Ya casi no se usa oxígeno con óxido nitroso, ¿no? La mayoría de dispositivos, por no decir casi todos actualmente en los hospitales, clínicas, oxígeno más aire, ¿no? Siempre estos dispositivos te tienen que garantizar una FIO mayor a 0.21, definitivamente. Acá vemos, ¿no? Esto es máquina antigua, ¿no? Una máquina antigua. Actualmente esto ya es automático. Actualmente ya viene preprogramado en la máquina ya, ¿no? Pero antes se hacía manual, y todavía hay clínicas que tienen esto y se hace manual, ¿no? Manual, la regulación y el balance entre oxígeno, aire, o oxígeno, óxido nitroso, ¿no? Como le digo, ahorita es oxígeno, aire, lo que tenemos que hacer, ¿no? Vaporizadores, también les comenté la vez pasada, ¿no? Vemos acá los colores. Vaporizan gases anestésicos, tienen una mezcla con oxígeno, según porcentaje, y tienen un flujo compensado por temperatura. ¿Cuál era la ventaja del isoflurane, el color morado? ¿No? Es un gas poco irritante, inoloro. La desventaja, el desflurane, la desventaja es de que tienen puntos de ebullición. Y el desflurane, a pesar de ser un gas mejor que el sevoflurane o que el seborane, tiene un punto de ebullición a temperatura ambiente. Por lo tanto, también, así igual que el ciclopropano, ha habido explosiones dentro de sala, ¿no? Entonces, también por eso es que se está dejando de usar, o se ha dejado de usar el desflurane por su punto de ebullición, temperatura ambiente, a diferencia del seborane, que es 58.5, ¿no? Bastante difícil que se llegue a su punto de ebullición. Y así trabaja, ¿no? Para los que no estuvieron el domingo, así más o menos. Este es el gas, ¿no? El oxígeno con aire, y este es el vaporizador, ¿no? Entonces, uno va regulando esta válvula, aquí, uno va regulando el flujo, de manera que va, según la velocidad que ingrese, va movilizando las moléculas, o partículas del seborane para que pueda llegar al paciente, ¿no? Así trabajan los vaporizadores. Esto lo mostré, ¿no?, en el video, válvula de chorro de oxígeno. Esto nos permite un flujo de oxígeno al 100% de 45 a 55 PSI
Acordémonos que por encima de 30, 35 es alto flujo, por lo tanto, puede haber barotrauma. Pero gracias a las máquinas que tenemos actualmente, tienen una válvula de prevención, ¿no? De regulación, que va a evitar justamente que nos sobrepasemos por encima de este PSI. Estos son los circuitos anestésicos que tenemos los corrugados, ¿no? Se preguntarán, ¿por qué es así tipo acordeón? Para simular, pues, la tráquea, ¿no? Simula la vía aérea. Justamente es por eso que los corrugados son así. Su mismo nombre es de corrugado, ¿no? Es de esta forma, ¿no? No pueden ser tubulares perfectos. ¿Por qué? Porque, pues, no van a simular la turbulencia que se genera dentro de la tráquea y puede haber también lesiones. Y el aire que llegaría en diferentes formas. Tenemos diferentes tamaños, ¿no? Este es un estándar para adultos, 22 centímetros de diámetro. En niños es de 15 centímetros y en neonatos de 10 centímetros. Estos son las bolsas de reservorio, ¿no? Tenemos más o menos número 3 para adultos, número 1 para niños y 0.5 para neonatos, ¿no? Igual, en estas bolsas, ¿qué pasa si a veces nos emocionamos y queremos hacer presiones que sobrepasen los 30 centímetros de agua? El mismo mecanismo de protección de la máquina va a evitar que nos sobrepasemos y que generemos barotrauma, definitivamente, ¿no? O sea, si yo de repente coloco esta bolsa grande en un paciente pediátrico, y yo ya previamente programé la máquina para mi paciente pediátrico, me va a regular y me va a evitar que haga un barotrauma, ¿no? Es más, hay veces en que no tenemos, llega un paciente neonato, llega un paciente lactante y no tenemos estas bolsas, según su tamaño para la edad, pues colocamos una bolsa un poquito más grande, con la seguridad o confiándonos en que la máquina nos proteja de barotrauma. Circuitos anestésicos, válvulas unidireccionales, ¿no? Estas están acá, en este tipo. Esta es una máquina Drager, ¿no? Estas máquinas hay en el Mansor. Asegura una sola vía de flujo de volumen corriente, permite el desarrollo de tensión de la bolsa, puede ajustarse para dar presión positiva, y también aquí sí es diferente. En lo que son válvulas unidireccionales no tenemos la protección del barotrauma, ya que es de un solo lado. Entonces aquí sí yo podría ocasionar o generar un barotrauma en estos pacientes. Pero ¿qué pasa con estas válvulas que son autoajustables? Acá es diferente. Son las válvulas que tenemos ahorita en la mayoría de máquinas anestésicas que hay en hospitales, ¿no? Como les digo, hay clínicas que tienen máquinas antiguas que tienen este tipo de válvulas que sí pueden generar barotrauma. Y en este tipo de válvula permite un escape de los gases aspirados en exceso. Están equipados con un sistema de protección contra un exceso de presión en la vía respiratoria, como le digo, cuando sobrepasan los 30 y 60, ¿no? Se van a autorregular. Va a evitar que uno dé mayor presión de 30 centímetros de agua. Y te permite ventilación espontánea, ¿no? Acuérdense de esa válvula verde que había, la válvula APL. También acá te permite justamente regular la presión que uno quiere brindar al paciente. Esta es la válvula APL, como les digo, ¿no? Uno la cierra o uno lo puede abrir completamente, ¿no? Acá vemos, esto es tanto para ventilación mecánica y para acá, para ventilación manual. ¿No? Idealmente, pues esto se tiene que hacer frente a una máquina, ¿no? Y con el paciente, ¿no? Ahí queda mucho más claro, ¿no? Toda esta parte teórica, ¿no? Definitivamente. Acá tenemos el circuito anestésico, el observador de CO2 o el caníster, ¿no? Lo que les mostré abajo. Ese es el color cuando uno ya percibe, se da cuenta de que hay que hacer un cambio de caníster. Como le dije, cuando ya nosotros calculamos de que un 50, 70% han virado a este color morado, es que hay que hacer un cambio del caníster, ¿no? ¿Esto qué permite? Absorbe el CO2 del paciente que exhala durante la cirugía en anestesia general. Este CO2 se neutraliza gracias a la presencia de dióxido de sodio y de potasio, ¿no? Que es la composición de este caníster que se encuentra aquí. Y finalmente tenemos dos tipos de circuitos, ¿no? En la vieja escuela, cuando se brindaba anestesia a pacientes pediátricos, usaban mucho el circuito semiabierto o semicerrado. ¿Cuál era la ventaja? Te permitía una rápida inducción anestésica en los niños o en los bebés, ¿no?
Esto para adultos no servía, pero para pacientes pediátricos sí sirve, ¿no? Es más, todavía se usa, ¿no? Cuando roté el niño todavía lo usaban, ¿no? Básicamente para procedimientos cortos o traslado de pacientes, más no para procedimientos largos, ¿no? Muy aparte de que no te permite calcular la capnografía, ya que no tiene el sensor, también tiene mucho escape de gas, por lo tanto, toxicidad para el anestesiólogo, ¿no? ¿Cómo así? Circuitos semicerrados, Mapleson se llama, ¿no? El más usado de todos es el circuito F, como le digo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? No hay capnografía, no tiene absorbedor de CO2, ¿sí? Entonces, el Mapleson o el Jackson Ritz es simple de uso, no tiene válvula y es un sistema abierto, ¿no? La ventaja de este Mapleson F, ojo, Mapleson F es de que tiene un sistema abierto y te evita el barotrauma. Por lo tanto, si uno se emociona, como siempre digo, y administra mucha presión con la bolsa para el pacientito, te permite, al tener un sistema abierto, que haya ese escape y no le llegue toda la presión de aire que estás queriendo brindar o por error has brindado al paciente, ¿no? Entonces, el circuito Mapleson F es el más usado, todavía se usa, con la ventaja de que pues, te evita el barotrauma, a diferencia de los otros circuitos que sí te pueden generar barotrauma en los pacientes. Este es el circuito Mapleson o Jackson Ritz, ¿no? Como ven, por acá, esto se coloca en el suelo y por acá es donde se escapa todo el gas anestésico, ¿no? Seborane, lotano, el gas que uses, ¿no? Bueno, en su momento lotano, ahorita ya no hay lotano, ¿no? Y por aquí es donde se conectaba a la máscara y se acoplaba a la cara del paciente. Y aquí uno brindaba la ventilación, ¿no? La ventilación. La desventaja, como le digo, contamina el anestesiólogo, contamina el ambiente, pero con la ventaja o el pro de que te evita el barotrauma, ¿no? A diferencia de los otros circuitos semiabiertos. Y bien, como le digo, esta es una clase corta, no se ha hecho mucho hincapié. En el video es básicamente lo que ustedes tienen que fijar, ¿no? En lo que se puso al comienzo, ¿no? La preparación de la máquina anestésica. Yo mediante ya cuando se retome la presencialidad, pues se podrá compensar, ¿no? Ya mostrando el funcionamiento de la máquina de anestesia como debe de ser, ¿no? Y no solamente de forma imaginaria. ¿Alguna pregunta, doctores? Chicos, ¿alguna pregunta adicional? Con respecto, doctores, ya nos han solicitado preguntas para su examen. Son a mí me tocan 4, ¿no? 2 de fármacos usados en anestesia, 2 de máquina de anestesia. Voy a preguntar en las diapositivas solamente, ¿no? Y cuando yo digo ojo, es porque de repente puede venir, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? No les voy a pedir que lean el Miller, el Morgan, como dijo Alto Zambrana, pues son libros de especialidad y complejos, ¿no? Hasta para uno se hace ya difícil, ¿no? Tedioso. Entonces, solamente de lo que se ha conversado en clase, de las preguntas también tipo que hago, ¿no? Respecto al propofol, a inductores anestésicos y de las diapositivas, ¿no? De aquí le voy a pasar a su compañero Brandon Lee. Brandon Lee para las diapositivas de hoy. Todavía no me generan el acceso al aula virtual, ¿no? Creo que no soy el único. Ya me dijeron, entonces, de aquí les estoy pasando para que puedan revisar las diapositivas y estudiar para su examen. ¿Sí? Ya, doctor, genial. Listo, autores. Entonces, cuídense bastante. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Nos estamos viendo. Hasta el domingo. Hasta luego. Gracias, Listo, doctor. doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.